Como les está contando Leonardo, mi charla se llama Sigoto, Investigadores para la Industria, y muchas gracias por la introducción. Voy a empezar a compartir mi presentación. Entonces, por favor, si me pueden avisar cuando esté ya disponible para todas las personas. ¿Se está viendo? Listo, sí se está viendo. Listo, entonces comencemos. Sigoto y la charla del día de hoy que nos convoca para el 17º Congreso Internacional de Electrónica, Control y Telecomunicaciones se llama Uniendo a los empresarios y académicos desde la ciencia de redes. Mi nombre, como ya les dijo Leonardo, es Gabriel Andrés Alzate Acuña, ingeniero electrónico de la Distrital, magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones de la misma y un hijo de esta casa, Universidad Distrital. Primero, les voy a dar un poquito de contexto de dónde arrancó esto, les voy a contar una situación que se presenta en el país, vamos a hablar un poquito de ciencia de redes y después cómo lo vamos a solucionar. La idea de crear, la necesidad de crear, arrancó cuando hice mi proyecto de grado, hace ya bastantes años, como les mencioné. Volví a saludar a los 4 años después y había alguien haciendo exactamente lo mismo. Entonces empezaron a surgir dudas dentro de mí. ¿De dónde sacan las ideas los profesores para desarrollar sus proyectos de grado? ¿Con base a qué los están haciendo? Yo recuerdo cuando fui un estudiante de pregrado y me acerqué a un docente y le dije, profe, disculpe, es que necesito graduarme, me gustaría hacer de proyecto de grado una tesis. ¿Qué hago? Y pues los profesores me miran como, bueno, pues, ¿qué le gusta hacer? ¿Qué hay? Es una cantidad de trabajo y de capacidad de trabajo que está dentro de la universidad que muchas veces se pierde por una falta de enfoque. La idea es, les voy a presentar una forma de cambiar esto. Primero, ¿qué hacemos en Sigoto? A rasgos generales, después lo desglosaremos más adelante. Creamos puentes entre investigadores y empresarios para solucionar problemas de la industria. Tomamos investigadores, tomamos empresarios y los ponemos a hablar en la misma línea. Quiero darles contexto para que sepan de dónde sale esto. Primero, estos son datos de Colombia que han sido presentados en diversos estudios que se han presentado en los últimos 3 años. En el bienio 2019-2020, menos del 0.5% de las empresas del sector manufacturero, que son las que utilizan la manufactura, como pueden ser bordados, camisas, maquinaria, etcétera, innovaron en el sentido estricto y el 25,8% lo hicieron en un sentido amplio. Entonces ya no solo innovación dentro de las tecnologías que utilizan o los espacios que crean, sino innovación gerencial, innovación en la cadena de valor, etc. Solamente el 3.1% se clasificaron como potencialmente innovadoras y el 70.9% fueron clasificadas como no innovadoras. Más de la mitad de las empresas del país son no innovadoras y las empresas del país son muchas. Y si no innovan, pues vamos perdiendo en el desarrollo social. Colombia está en el puesto 63 entre 132 países en el índice global de innovación, lo cual mejoró, pero no mejoró porque, subió 4 puestos, no mejoró porque hubiera trabajado en toda la cadena de valor, sino porque utiliza de una mejor manera los insumos básicos. En Colombia hay 5,7 millones de empresas, de las cuales 5,5, o sea, la gran mayoría, son micronegocios y 1,6 millones son formales. ¿Qué pasa con esto? Pues las empresas formales dan trabajo formal y tienen, en gran parte, ¿no? Porque hay muchas empresas que son formales que contratan empleados de manera informal. O hay empresas de supervivencia, en las cuales es una empresa que no es formal y solamente el dueño de la empresa trabaja para sí mismo. Estas cosas son malas. ¿Por qué son malas? Porque la fuerza laboral, cuando empieza a competir en un ambiente de mercado, debería desplazarse hacia los que son más productivos, que producen más para la sociedad.
si yo tengo una microempresa y solamente genero para mí y no puedo competir y ganarle a los demás, lo que estoy haciendo es quitando mi fuerza laboral para otra empresa que podría aprovecharla de mejor manera. Lo siguiente que les quiero contar es algo que me parece bastante relevante en el país. Una hora de trabajo en Colombia genera el 35% del producto medio generado en la OCDE. Eso, así en palabras castizas, es que lo que un colombiano tarda en hacer todo el día, un gringo lo hace en 2 horas. Literal. Entonces, tenemos una brecha de competitividad bastante grande con los países de la OCDE. Y una empresa en Colombia tiene la mitad de la puntuación de prácticas gerenciales, obtenido por empresas promedios de Estados Unidos. Prácticas gerenciales es qué tanto los dueños de las empresas saben gerenciarlas. Para esto se necesitan cursos, se necesitan capacitaciones, se necesitan herramientas y hay una línea directa entre qué tan buen gerente sea el dueño de una empresa y qué tan bien le vaya a la empresa, obviamente. Entonces, nosotros estamos casi en la mitad. Nuestros gerentes colombianos son la mitad de buenos que un gerente gringo, por decirlo de alguna forma. Continuemos. Aquí hay una gráfica que es también interesante. Los países en la OCDE tienen una cantidad de investigadores. Entonces, el tamaño completo de esta gráfica muestra el 100% de los investigadores. Como ustedes pueden ver, en el promedio de la OCDE, lo que está en azul claro es a qué se dedican, bueno, los diferentes colores muestran a qué se dedican los investigadores en la OCDE. En la mayoría de países de la OCDE, el promedio es que más o menos la mitad trabajen para empresas, que es la barra que tienen en el lado izquierdo. Una gran parte trabaja para las universidades, casi el 40%, y el 10% trabaja para el gobierno, y solamente el 1.2% para organizaciones privadas sin fines de lucro, ONGs. Si vemos la barra del extremo de la derecha, es Colombia. En Colombia casi el 96% de los investigadores trabajan en la academia. ¿Qué significa eso? Que hay una desconexión completa entre la academia y la industria. Ya vamos viendo el problema que estamos buscando solucionar con Sigoto. En la mitad de las gráficas ven países como Argentina, donde la mayoría trabaja para el gobierno. En Argentina el mayor contratante de académicos es el gobierno. Y otros países como Costa Rica, como América Latina y el Caribe. Entonces, ya sabemos hacia dónde tenemos que ir. Tenemos que construir un puente entre las empresas y la academia. Disculpen el tamaño de la letra de esta diapositiva, espero se vea bien. Hay análisis a lo largo de toda la cadena de valor de las empresas que genera el DANE y otro tipo de entidades como las cámaras de comercio o como el Consejo Privado de Competitividad. ¿Por qué las empresas en Colombia no innovan? Primero, porque no tiene por qué innovar. Si los demás no están innovando y tenemos un mercado estable, pues nos vamos hundiendo todos de a poquitos. Entonces, si no tienen por qué hacerlo, no lo van a hacer y tienen otras prioridades. Salvarse, vender más. Acabamos de venir de una pandemia en donde es necesario cambiar las prioridades de las empresas. Por ejemplo, las empresas de base tecnológica antes recibían financiación a través de Venture Capital, pero sin tener modelos de negocio claros o rentabilidades. Ahora las empresas cambian sus prioridades y necesitan primero ser rentables antes de recibir dinero. La segunda razón es que no hay una razón convincente para innovar. La tercera es que no se cuenta con la infraestructura. Y la cuarta es que no fue necesario hacerlo porque se había hecho en periodos anteriores. Las otras son ya marginales respecto a la mayoría. Pero las mayorías es que hay otras cosas prioritarias y no hay motivos para qué. Ahora, en esta gráfica presenta el índice de insumos e índice de resultados por departamento. Los insumos son la gráfica morada. Los resultados son la gráfica roja y el puntaje es del año 2021. Si yo tengo unos insumos y con esos insumos puedo producir más allá de los insumos que tengo, pues aparece la gráfica roja, que es la que tiene Bogotá y Cundinamarca.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Bichada, Vaupés, La Guajira, Chocó, Guainía, Caquetá, Arauca, Putumayo, Amazonas, Cesar, Sucre, Córdoba, etcétera, los que están hacia arriba, que tenemos insumos, pero no utilizamos esos insumos para obtener resultados? Como ven, son supremamente bajos. Entonces, es una mala adjudicación de los recursos en ciertos territorios. Entonces, sí están los insumos, y eso es lo que quiero dejar claro con esta diapositiva. Sí tenemos en el territorio insumos para poder mejorar la productividad, la producción, etcétera. Pero los resultados no se ven. Ahora, miremos un poquito la academia. Si ustedes ven la gráfica de arriba, son la evolución de los grupos de investigación en el reconocimiento que tienen en Colciencias. Sabemos que los grupos top están en A1 y A, y hay muchos grupos que están en B, C o D o no reconocidos. Entonces, los grupos, como ustedes ven en las gráficas, van avanzando en el tamaño. Significa que año a año hay más grupos de investigación registrados y de mejor calidad. Los grupos que están mejorando. En Colombia está mejorando la investigación, eso es obvio, y es algo de resaltar de los docentes y la academia colombiana. Va mejorando. Y la gráfica 2 nos muestra la evolución de los investigadores en su clasificación en Colciencias. Entonces, como ustedes ven, los investigadores asociados, investigadores junior, senior y emérito, bueno, emérito no se ve tanto, han aumentado año a año. Desde el 2017, la gráfica morada, la gráfica naranja 2018 y la gráfica moradita, claro, lila, me imagino que es ese color, han venido aumentando. La mayoría son investigadores junior, pero como ustedes ven, pues este es un proceso lineal que un investigador junior después se vuelve asociado, después senior y después emérito. La mayoría de los que estamos asociados a procesos académicos estamos en investigador junior. Entonces, la academia sí avanza. ¿Y las empresas? ¿Qué pasa en todo esto con las empresas? Les voy a hablar un poquito de demografía empresarial. La demografía empresarial habla de cómo está conformado el conjunto de las empresas en Colombia. Si ustedes ven la gráfica morada que está a la izquierda, el 90, bueno, esto aquí, hay mucha gente que cree datos diferentes que no están soportados por evidencia, sino porque estos datos se utilizan para ciertos tipos de discursos políticos. Entonces, en la realidad, esta es una gráfica que se presentó en el 2022 por Confecámaras y habla de las empresas que son legales en Colombia, las empresas registradas. La gran mayoría de las empresas, el 93%, son microempresas que tienen entre 0 y 9 personas. Bueno, entre 1 y 9 personas, pero cuando una empresa se está disolviendo, pues ya no tiene empleados. Entonces, entre 0 y 9 personas. Pero si ustedes ven a la derecha, la gráfica verde indica la cantidad de gente que trabaja de manera legal en ese tamaño de empresas. Tenemos 1,5 millones de empresas que generan solamente el 10% del empleo formal. Las empresas en este país que generan el empleo formal son las grandes empresas, medianas y grandes empresas. Las más grandes, que tienen más de 250 empleados, se encuentran en el top 0,3%. Tengan en cuenta eso, son la menor cantidad de empresas, son, como ven en el recuadro que está arriba, 5.600. Esas 5.600, el 0,3, genera la mitad de los empleos formales del país. Entonces, cuando uno ve que se empieza a atacar cierto tipo de empresas por el tamaño de los conglomerados económicos que tienen, pues se está atacando también la formación del empleo formal en Colombia. Las que están entre 50 y 250 corresponden al 1,4 y las del 20 al 49, 2,1. Las 4 barras primeras corresponden a pymes, no MIPYMES, sino pymes. Y generan la mayor cantidad de trabajo del país. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros queremos desarrollar Colombia o desarrollar un territorio, necesitamos empleo de calidad, empleo formal.
el empleo formal solamente lo dan las empresas que empiezan a crecer. Y para que una empresa crezca, tiene que mejorar sus procesos de productividad. Entonces, para mejorar la demografía empresarial, la cantidad de trabajos buenos que hay en el país, con trabajos con prestaciones, trabajos con buenos salarios, etcétera, pues necesitamos trabajar en la productividad de las empresas. Aquí vemos la formación de las empresas de otra forma. Las empresas formales, como ustedes ven, cuando son grandes, evidentemente son formales. Hay un salto en el tamaño de las empresas. Si una empresa quiere crecer, tiene que hacerse formal. Entonces ustedes ven que para las empresas pequeñas y medianas y grandes ya empieza a ser mayor la cantidad de formales. No hay empresas grandes informales en su gran mayoría. Las microempresas, que sí son informales, son la gran mayoría, aproximadamente solamente el 10%, bueno, 15% se ve en la gráfica de las empresas que son microempresas son formales, el resto son informales. ¿Qué significa que sean informales? Que no pagan subsidios, que no pagan los impuestos de ley ante las entidades y este determinado tipo de entidades de Estado que se encargan de recaudar impuestos. Mientras tengamos empresas informales, pues no va a haber dinero llegando a los productos que utilizamos nosotros como sociedad. Hay muchas teorías en cuanto a cómo deberían o cuánto debería recaudarse para este tipo de espacios, pero pues es necesario. Veo que hay un comentario en el chat. Listo, era perfecto. Bueno, también esto es una noticia alentadora. En Colombia subió los PTF. Los PTF son el factor total de la productividad, los factores totales de la productividad. Entonces son cada detalle que suma la productividad de una empresa, pues aumenta la PTF. Y como vemos, Colombia es la gráfica rosada, ha tenido un aumento en los últimos años desde el 2017, un aumento significativo. Antes del 2017 estábamos en niveles negativos y ya a partir del 2018 se volvieron niveles positivos. Latinoamérica ha venido cayendo en competitividad contra el mundo y la OCDE, pues la OCDE también ha venido subiendo. Obviamente las gráficas terminan en el 2022 a tiempo presente de hace 3 semanas que tomé esta gráfica. También pues les cuento que hay empresas o sectores que son más rentables que otros en el país. Las líneas amarillas equivalen a cuando algo es más productivo, cuánto se genera de dinero por cada trabajador en la industria. Y las barras moraditas indican cuánta gente trabaja en esa industria. Entonces, si nosotros estamos en la industria inmobiliaria es la que más dinero genera por trabajador en el país, pero es una de las que menos personas trabajan. La siguiente que genera más dinero es minas y canteras, la siguiente finanzas y seguros, la siguiente electricidad, agua y desechos, y así va bajando. Lo interesante de esta gráfica es que la mayor cantidad de gente está vinculada a sectores que son muy bajos en productividad, encabezándolo el comercio, la agricultura, entre otros, manufacturas, etc. Entonces, dentro de estos segmentos que son extensivos en mano de obra, pero de muy baja productividad, hay una brecha importante que se debe salvar para que el país progrese. Listo, desde un contexto general, no sé si hay alguna pregunta, creo que no hay. Si hay alguna, pues se puede resolver, y si no, al final no hay ningún problema. Ya les di un contexto de cómo está la academia en este momento, cómo está el sector privado en este momento. Ahora vamos a ver, la charla es la ciencia de redes para poder unir la academia con la industria. ¿Dónde empieza la ciencia de redes o dónde entra en este punto? Definamos redes. Entonces, las redes, antes de hablar de redes, pues para dar un contexto, existe la complejidad. La complejidad es la emergencia de patrones dentro de estructuras fijas. Por ejemplo, una hormiga por sí misma no puede realizar muchas actividades, simplemente puede ir para adelante, para atrás, subirse con sus paticas en cierta parte.
Cuando a través de estos comportamientos básicos no tenemos una hormiga, sino tenemos 1000, 2000, 1.000.000 de hormigas, ellas pueden crear puentes, crean hormigueros, crean proezas de la ingeniería. Lo mismo con abejas, una abeja sola no hace gran cosa, pues son súper importantes, no quiero que se entienda lo contrario. Pero a nivel técnico una abeja sola no hace gran cosa. Es cuando muchas abejas haciendo la misma cosa crean panales, crean estructuras de gobierno, etc. Entonces, el estudio de la complejidad es la emergencia. Dentro del estudio de la complejidad utilizamos dos herramientas. Una herramienta son los grafos, que son las representaciones visuales que ustedes ven acá, que vamos a hablar más adelante, y el otro es la mecánica estadística. La mecánica estadística no la vamos a trabajar en esta charla, pero pues son las dos ramas que permiten desde la física y las matemáticas analizar estos comportamientos emergentes. ¿Qué nos dice la complejidad? El todo es distinto a la suma de sus partes. Y Aristóteles, esta frase es de Aristóteles, y el todo presenta propiedades y características que no se encuentran en cada una de esas partes al analizarlas aisladamente. Miremos la gráfica que está acá abajo. Si nosotros vemos, tienen ciertas características. ¿Qué características? Todas tienen 10 nodos y todas tienen 9 conexiones, pero nosotros a simple vista vemos que son diferentes. Estos son grafos, son representaciones gráficas de interacciones. Interacciones en este caso que puse aquí muy básica, donde evidenciamos que cada red tiene la misma cantidad de nodos. Estas 3 redes tienen la misma cantidad de nodos y cada nodo es igual. A veces vemos en ciertos tipos de redes nodos que son diferentes, pero en esta todos son iguales. Así que en términos de sus elementos, estas 3 redes son iguales en cantidad y en tipo. Y a pesar de que son iguales, nosotros a simple vista sabemos que son diferentes. Si la red de la mitad fuera la relación que tiene una persona influenciando a los demás, veríamos que el nodo 1 que está conectado a los demás tiene muchas más conexiones y por tanto su mensaje puede influir a muchos más nodos. En cambio, si lo comparamos con el de la derecha, el nodo 3 o el nodo 8 tienen la misma cantidad de vecinos adyacentes, pero no van a tener la misma cantidad de influencia en toda la red que los demás. Eso es lo que quiero mostrarles. Los grafos me presentan de una forma gráfica cosas que a nivel matemático no son tan evidentes. Es como cuando nosotros realizamos una transformación matemática, si están en ingeniería o en este tipo de campos, vengo del espacio del tiempo y me paso al espacio de la frecuencia a través de una transformada de Fourier, una transformada de Laplace, una transformada Z, una transformada Wavelet. Nosotros tenemos problemas matemáticos en un espacio que por medio de una transformación nos lo llevamos para otro espacio donde sea muy fácil resolverlo y cuando lo resolvemos acá nos devolvemos y ya tenemos una solución en el mundo real, en el espacio del tiempo. Entonces, los grafos son una aproximación similar a este concepto. Nosotros tenemos estructuras matemáticas de interdependencia en el mundo real, que cuando lo pasamos a los grafos, que los grafos tienen sus matemáticas, tienen sus características, tienen sus cosas, podemos analizarlos y nos permiten tomar este problema matemático que está aquí de interdependencias, llevarlo a un mundo gráfico y resolverlo en el mundo gráfico y después poderlo implementar en el mundo real. Bueno, lo que les mencionaba, me adelanté a la diapositiva. Si habláramos de popularidad de cada nodo, pues vemos que la popularidad de cada nodo es diferente a pesar de que las redes son la misma. Las redes, como las estamos viendo aquí en la pantalla, capturan propiedades que emergen a pesar que los elementos sean iguales. Están emergiendo comportamientos. Lo que les dije, si hablamos de popularidad, sabemos que una es diferente. Si hablamos de difusión de una enfermedad, vemos que cada nodo puede transmitirla a diferentes partes, etc. Con redes podemos estudiar cuáles son las estructuras de conexiones de un sistema, como cuando utilizábamos también grafos dentro de sistemas dinámicos o algún tipo de batería de estas que ustedes de pronto conocen y hacíamos estas transformaciones. Por esto es que usamos grafos. Ahora, los grafos evidencian emergencia en las propiedades. Este ejemplo que tienen acá como
Como les mencionó Leonardo en la introducción, estuve desarrollando unos procesos para, para la presidencia de la República derivados de ciencia de datos con una serie de conjuntos de datos. En una fase final, luego de organizar esta información, creamos grafos sobre la información. Entonces, un analista en una primera instancia, cuando hacía análisis de corrupción y tenía miles y miles y miles de datos al frente de su pantalla, tenía que tener cierta pericia para encontrar detalles de corrupción en el mismo. Cuando ustedes ven este grafo que está acá, y esto es abierto a todas las personas, lo encuentran en el portal paco.gov.co. Cuando ustedes ven esto, ustedes ven los nodos que tienen diferentes tamaños y diferentes organizaciones. Yo le tomé un screenshot a esta en particular. Es una unión temporal, el Putumayo Somos Todos 2017, en una investigación de cooptación institucional del PAE. En La Guajira, Bauques y Putumayo. El PAE es el Plan de Alimentación Escolar. Cuando presentamos esto a los analistas en las capacitaciones y en los desarrollos, para un analista es muy fácil ver que ese botoncito azul donde está y le hizo clic tiene relación con contratos de diferentes tipos, de diferentes partes del país. Pero que si hubieran hecho clic en otro que está allá a la derecha, que une muchos, también hubieran encontrado una empresa que tenía contratos en diferentes municipios con diferentes proveedores. Eso es la belleza de los grafos. Nos permiten ver relaciones entre variables de una forma gráfica para las cuales nosotros como humanos estamos más acostumbrados a hacerlo que a través de bases de datos. Ahora, bueno, pero entonces hemos visto, les voy a poner un video, espero que les guste, que lo tenía aquí preparado para la charla. Yo creo que se está viendo, pero si no se está viendo el video en este momento, háganmelo saber. El video que se está reproduciendo, ¿sí? ¿Sí se ve? Sí, se ve. Listo, perfecto. Es un video que no toma más de 1 minuto. Pero entonces aquí vemos diferentes nodos que están teniendo diferentes formas de enlazarse y vemos que van emergiendo patrones. Esto es lo que hacen empresas de redes sociales y empresas de mercadeo con ciertos productos. Ellos dicen, tengo un usuario que siguió este paso hacia este nodo y luego saltó este nodo y luego este nodo y compró tal cosa. Y lo que hacen es después mirar en el universo de nodos cuando un usuario hace esos mismos pasos y le recomiendan comprar ese mismo producto. Así es como funcionan varios sistemas de recomendación. Como ustedes ven, los nodos no son estáticos, son dinámicos, van cambiando en el tiempo, van haciendo mallas. Y es un arte visual bastante bonito. Este es el video, continuamos con la charla. Entonces, ¿para qué más sirven los grafos? Si ustedes que están en la Universidad Distrital y más que estamos en la Facultad Tecnológica, deben conocer Matemática. Matemática es una empresa de la línea de Wolfram, y Wolfram es un físico que propuso que el mundo está hecho de grafos y cómo los grafos van cambiando en el tiempo. Entonces, en la parte superior izquierda es un grafo de sustitución. Cuando se presenta un grafo como el que está a la izquierda chiquito, se reemplaza por el de la derecha. Esa simple operación matemática que ustedes ven escrita ahí lleva a que se formen las complejidades que ven en las otras gráficas. Entonces utiliza este concepto de grafos como una forma discreta de explicar también el tiempo, la masa, el espacio, los agujeros negros. Es bastante controvertida esta teoría porque es decir que el mundo está hecho no explicado con matemáticas, sino está hecho de matemáticas. Imaginen la relevancia de este tipo de cosas. Si nosotros entendemos el mundo a través de las matemáticas, es una cosa, es que nosotros, bueno, podemos entenderlo. Pero si el mundo está hecho realmente con base a matemáticas, que nosotros tenemos un algoritmo iterativo que cree todas las cosas en el mundo, significa que hay un diseñador y que probablemente nosotros vivamos en una simulación dentro de un supercomputador de alguna otra civilización, pero pues esas cosas es expandirse en este tipo de temas, pero es bastante interesante, bastante bonito hasta dónde pueden llegar los grafos
y qué tanto se utilizan para explicar. Se utilizan en los grafos términos como grado, que es la cantidad de enlaces que tiene un nodo, cercanía, que es qué tan cerca está, es el inverso de la distancia geodésica cuando uno lo habla en términos matemáticos, pero es qué tantos tengo, qué tanta distancia hay entre los nodos que yo tengo. La intermediación es los caminos totales que puedo tener para llegar de un nodo a otro a través de ciertas rutas, eso es una intermediación. Y la clusterización es un término que se utiliza mucho más en el argot popular, es crear grupos. Matemáticamente es una razón entre triángulos reales y triángulos posibles. Entonces, grupos de nodos que se van creando. ¿Por qué hablar de redes en empresas? Las redes me generan cierto tipo de efectos llamados efectos de red. ¿Qué son los efectos de red? Los efectos de red son consecuencias de cierto tipo de acciones dentro de red. ¿Y por qué montar una empresa o un proyecto con base en efectos de red? Porque si ustedes ven, en el 2004, las empresas que eran más grandes en el mundo no eran empresas de base tecnológica con efectos de red. En el 2021, entre las 2 empresas más grandes del mundo, solamente 3 no son de efectos de red, que son petróleo, inversiones y TMC es microcontroladores. Pero si ustedes ven Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Tencent, Tesla, Alibaba y Visa, son empresas de red, de efectos de red, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Lo que caracteriza un efecto de red dentro de un producto, una empresa o un sector es que cada vez que yo meto un nuevo usuario a mi producto, a mi empresa, a mi sector, la interacción de este usuario con la empresa genera un mejor producto para los demás. Veamos. Entonces, estamos viendo tipos de red. Voy a dar unas características a la densidad en las empresas de efectos de red. Spotify tiene una baja densidad porque pone a interactuar un músico con un usuario. En cambio, LinkedIn, al tiempo. En cambio, LinkedIn permite a todos los usuarios intercambiar información con todos los usuarios. Tiene una densidad mucho mayor. Existen tipos de redes homogéneas o heterogéneas. Las homogéneas son cuando los nodos y los enlaces tienen las mismas características. En heterogéneas, los nodos tienen diferentes características entre sí y pueden llegar a ser clusterizados de una manera eficiente. Y existe un mapa, y acá es donde les venía a decir que vamos a hablar de los efectos de red. Existen teóricamente 16 efectos de red, vamos a ver solamente algunos principales y quiero que se lleven esta idea. Las empresas, para mejorar, implementan efectos de red, como les voy a mostrar más adelante. No es una sucesión ininterrumpida de efectos de arriba para abajo, de abajo para arriba. No, cada sector puede dar uso a diferentes efectos de red, teniendo en cuenta el principio básico. Cuando yo implemento un efecto de red, para que sea algo de red, tiene que mejorar la experiencia de usuario. Hay diferencia entre ser viral y un efecto de red. Si yo soy viral, no significa que esté teniendo efectos de red. Un video en TikTok puede ser viral, se puede pasar a todas las personas de la red, pero el yo ver ese video no va a hacer que yo mejore la experiencia del video. Entonces, hay cosas que son virales y hay cosas que generan efectos de red. Los efectos de red más básicos, que son los 4 primeros que ustedes ven ahí, no son solo de empresas tecnológicas, sino de la sociedad, son un efecto que se genera cuando se hace una conexión física, cuando yo tengo, como ustedes sabrán, hay diferencias entre una universidad física presencial y una universidad virtual. Una universidad física genera muchas más interacciones dentro de sí y genera un efecto de red mucho mayor que una universidad virtual. Protocolo se refiere a que yo ponga a hablar todos los actores de la red a través de un lenguaje común, como puede ser también el caso de la universidad. Nosotros sabemos que tenemos clases, docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sobre estos términos básicos de horarios de clase, de temas de clases, construyo un conocimiento académico.
El siguiente efecto de red que vale la pena es qué utilidad personal tengo. Por ejemplo, si yo tengo WhatsApp, que es una red de intercambio de conversaciones, y lo utilizo para el trabajo, es algo de bastante utilidad, tiene un efecto de red que me hace que yo no pueda dejar de utilizarla. Si no me diera esta utilidad, como puede ser Facebook, Facebook solamente se basa en la parte personal para el usuario normal. Entonces yo como usuario normal puedo desinstalar Facebook, puedo dejarla hacer, porque a pesar de que me satisface como persona, no me genera una utilidad real. En cambio, en muchos trabajos yo no puedo dejar de hacerlos si no tengo acceso a WhatsApp, a pesar de que hay miles de herramientas adicionales que pueden hacer lo mismo que WhatsApp y con características técnicas diferentes que podrán ser mejores o peores para ciertos contextos. Pero WhatsApp tiene una utilidad personal. Ahora, dentro de este mapa de efectos de red también, acá les voy a mencionar, esta es la diapositiva anterior, como ven cada uno va de para arriba y de para abajo, les voy a mencionar algunos que están en esa gráfica. Este es las redes del mercado. Entonces, generar efectos de red es aglutinar cierta información en un nodo que me permite interactuar con otros. Digamos, si yo estoy haciendo un evento, yo voy a interactuar con diversos actores, como pueden ser fotógrafos, floristas, equipamiento, los que se encargan de poner la comida y cosas así. Entonces, este nodo está creando un efecto de red de mercadeo alrededor del mismo. Y se comunica el evento con el planeador. Y el planeador se comunica solamente a través del evento con los mismos. Caso diferente a lo que sería un marketplace de dos lados. En un marketplace de dos lados yo conecto a través de una empresa central, de un nodo central, gente que está dispuesta a comprar y vender con vendedores. Espacio, ejemplo, cosas como Mercado Libre. Mercado Libre es una plataforma que une vendedores con compradores. Eso es un marketplace de dos lados. Si evoluciona más, claro, obviamente es un concepto muy básico de Mercado Libre. Mercado Libre ha trabajado en muchos más efectos de red que potencializan su uso dentro de diversos espacios. Una plataforma de dos lados también, cuando estoy haciendo, y esto ya es plataforma, no es marketplace, una plataforma de dos partes es cuando yo creo una infraestructura en la cual desarrolladores pueden hacer sus productos y vendérselos a los usuarios. Un caso completo puede ser Steam, la plataforma de videojuegos, donde se presta toda la herramienta, toda la plataforma para que los desarrolladores indie de videojuegos puedan subir sus videojuegos y la comunidad de usuarios comprarlo. Los datos generan efectos de red. Mientras más usuarios tengo, puedo tener más data y con más data puedo alimentar los algoritmos y crear más valor para los usuarios. Entonces, utilizar data dentro de una empresa también genera un efecto de red. Y lo que les mencionaba al principio, una empresa puede empezar creando un efecto de red, cuando va creciendo crear otro efecto de red y las empresas grandes y poderosas a nivel actual utilizan este procedimiento. Cada vez están viendo mejorar sus efectos de red. Tal vez no con esta teoría subyacente, pero como ustedes vieron, es algo que es evidente para mejorar la productividad y el rendimiento de una empresa. La economía, como ya lo vimos, ha cambiado en diferentes formas a lo largo de la historia y también se puede representar por los efectos de red que tienen. La agricultura y el trabajo manual fueron en un principio, luego a nivel industrial pudimos escalar procesos, unirlos en conglomerados, en clústeres, y actualmente pues todavía estamos trabajando en clúster en ciertos países. En Colombia, el caso particular, todavía está creando la base de empresas clusterizadas que tiene, pero también estamos trabajando en economías de red. Ahora sí les voy a mostrar qué hacemos en Cigoto después de darle todo esto. Ya se imaginarán para dónde vamos, se imaginarán qué hace Cigoto. Creamos puentes entre investigadores y empresarios para solucionar problemas de la industria. En Cigoto hemos identificado diferentes tipos de nodos dentro de nuestra red. Estos nodos no están en este momento evidenciando el tamaño o la cantidad de conexiones que se están realizando, porque la empresa está próxima a su etapa de lanzamiento.
Entonces ya cuando se empiezan a operar los datos es que podemos caracterizar cada uno de estos nodos a mayor profundidad. Pero ¿qué tenemos? Como ustedes ven, en toda la mitad está Cigoto. En Cigoto están a un lado los empresarios y a un lado los investigadores. ¿Qué le ofrecemos a los empresarios? A los empresarios les damos información de primera mano sobre las oportunidades que hay de grants de diferentes tipos de temas dentro de su comunidad. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes hablan con un pequeño empresario, generalmente para que él se entere que le ofrece una cámara de comercio, que le ofrece una Secretaría de Desarrollo Económico dentro de su localidad, es porque se le acercó un miembro de la alcaldía, de la localidad, de su gobierno local, lo entrevistó y le dijo, oye, mira que está esto. O si no, los empresarios generalmente, por su labor empresarial, no tienen tiempo de estar revisando convocatorias, de estar revisando grants, de estar revisando apoyos. Un emprendedor, un empresario tiene tiempo para dedicarle a su negocio. Y muchas veces este tipo de información no es que no se vea importante, pero no es tan fácil de acceder porque no hay estos canales de comunicación. Entonces, nosotros semanalmente enviamos a empresarios este tipo de información de su localidad. ¿Qué hacemos con los investigadores? ¿Cuál es nuestro valor añadido para los investigadores? Imagínense que ustedes como académicos, como profesores, como investigadores, pudieran entablar una conversación con las personas de su entorno de la empresa y decirle, mire, lo que pasa es que yo dicto la materia de comunicaciones, hacemos desarrollos así, me interesa mucho lo que ustedes están haciendo, su zapatería, su maquila, donde usted fabrica jugos, cosas así, y me gustaría que en las clases mis estudiantes pudieran resolver los problemas reales que usted tiene en la empresa como un valor agregado. Estas conversaciones, cuando empiezan así pequeñas y van creciendo y van generando efectos de red como los que vimos anteriormente, terminan siendo los enlaces entre empresas de tamaño mediano y alto, en las cuales a través de fondos, de convocatorias que hacen ministerios, convocatorias que hacen espacios privados, apoyan la transferencia de resultados de investigación de los investigadores hacia los empresarios. Pero esto no sale de la nada. Actualmente hay universidades que tienen formas de hacer esto y es el nodo que está abajo, que son las oficinas de transferencia de resultados de investigación, que hay varias en el país. Lo que hace una OTRI es tomar los resultados de investigación de la academia e intentarlo llevar hacia los investigadores, pero en su naturaleza está que necesitan un equipo para hacerlo. Y una universidad, como es la Distrital, tiene su OTRI, como es los Andes, tiene la OTRI, tiene su propio grupo de transferencia de resultados de investigación, como puede ser la Javeriana, tiene la oficina de transferencia de resultados de investigación. Pero una suscripción anual a grupos que hacen este tipo de enlaces puede costarle a una universidad cerca de los 30 millones de pesos anuales, que para la Distrital o para los Andes tal vez no sea nada, pero cuando ustedes van a Uniremington, Unipanamericana, empiezan estos valores, estos mismos valores, empiezan a ser ya diferentes en comparación de los recursos que mueven. Entonces se necesita un espacio de acceso mucho más transparente y mucho más barato hacia todo este tipo de espacios. Y también hemos visto que existen redes de innovación en las cuales los mismos académicos forman grupos en los cuales ya cuando tienen productos desarrollados entre esta red de innovación, se comunican con empresarios y hacen el trabajo con los fondos para unirse y, por ejemplo, acceder a convocatorias del Ministerio de Ciencias. Entonces, no es que un profesor aislado en alguna parte vio una convocatoria de un grupo de Colciencias y dijo, quiero presentarme a este tipo de convocatorias. No, estas convocatorias se las ganan grupos o redes de innovación que ya tienen adelantados procesos de innovación de la mano con empresarios, y lo que hacen los fondos es apalancar este desarrollo. Entonces, como ven, Cigoto está en la mitad y estamos creando incentivos para todos los nodos para que nos usen y cada nodo le da más valor a la red. Esta es la representación de cómo se ve la investigación de la panela en Colombia, con nombres, con vinculaciones de universidades. Entonces, cuando un empresario a través de la plataforma quiere saber, por ejemplo, quiere presentarse a una convocatoria que sacó un ministerio, que sacó una ciudad, algún tipo de localidad de panela, pues puede ingresar a la plataforma y poner panela y le va a mostrar esta gráfica y le va a decir exactamente con quién se puede hablar de esta red
en base o con base a la cantidad de investigación que ha hecho o en la cercanía geográfica que puede tener. Porque si yo estoy, por ejemplo, en algún pueblo en Antioquia, que tengo una sede de una universidad y los profesores están trabajando en un tema puntual, me gustaría más tener interacción con ellos y hacer transferencia de resultados de investigación con ellos que con otro tipo de actores. Entonces existen estos criterios para que un empresario pueda decidir. Ustedes como investigadores, ¿cómo pueden ser apoyados? Pues creando conversaciones con empresarios. Entonces ven una convocatoria y dicen, bueno, esta convocatoria se adecua a los niveles de apalancamiento que yo puedo tomar. Entonces, pero necesito un empresario. Y la misma convocatoria ha sido vista por un empresario que tiene interés de hacerlo. Entonces los dos pueden levantar la mano y nosotros hacemos ese match. ¿Cómo los ayudamos? Pues desarrollar avances de investigación, generar impacto y asegurar financiación al asociarse con equipos de la industria de la región. Conectar con empresas, crear soluciones a desafíos industriales y sociales. Bueno, este es otro tipo de actores. Uno encuentra fondos y encuentra diferentes tipos de empresas grandes que tienen retos y hablan con organizaciones de base académica para solucionarlos. Pero ustedes como profesores, ¿cuándo se han enterado de uno de esos retos? Nosotros les contamos cuáles son esos retos. E iniciar asociaciones para ampliar y validar desarrollos de investigación. Acá quiero hacer un paréntesis. Recordarán ustedes si trabajan en desarrollos tecnológicos o en alguna empresa de base tecnológica que la tecnología tiene ciertos pasos y para que un producto pueda ser validado por la industria tiene que estar en Tele 4, Tele 5, más o menos. Si quieren un desglose adicional de esto, comuníquense con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Distrital o la más cercana con ustedes. ¿Cómo lo aprovechan Sigoto los investigadores? Pues tienen alertas con campañas de la industria, puntos de acceso a empresas y un proceso de envío simple y un seguimiento del proceso a través de un panel en línea. Tienen un tablero de control que les permite manejar toda esta información que les he contado. Pueden también las oficinas de transferencia de resultados de investigación tienen un espacio para presentar las investigaciones que están propensas a volverse productos comerciables a empresas a través de la plataforma. Entonces, yo soy la Universidad Distrital. La Universidad Distrital en este momento tiene 17 procesos de investigación que se volvieron productos y cuentan con su respectivo soporte jurídico como patentes, etcétera. Entonces yo puedo ponerlos en la plataforma para que los empresarios de todo el país o que estén interesados en este tipo de productos puedan verlo y decir, oiga, Universidad Distrital, yo quiero comercializar este resultado de investigación que usted hizo y hace el match para que haga esta transferencia de información. Se puede crear también tiene una página de perfil los usuarios de la industria, difunden proactivamente a los tomadores de decisión de la industria comprometidos, se difunde información entre ellos y cuando la gente es empresaria, ampliar la red de contactos y tener nuevas oportunidades es bastante importante, porque esto es lo que hace crecer las empresas. Ayudamos a las empresas a obtener ventajas competitivas cuando identificamos innovación y experiencia en universidades que les pueden servir, conectamos con equipos que usan activamente socios en la industria. Como les mencioné, hay también muchos investigadores que activamente siempre están diciendo ¿qué puedo hacer con la industria? ¿Qué puedo hacer con la industria? Acá les mostramos el punto de acceso. Beneficiarse de los últimos avances académicos y dedicar menos tiempo en superar a la competencia. Estas son las características que les mencioné anteriormente y extienden su alcance con las herramientas que estamos creando en Sigoto. Nos podemos relacionar de manera proactiva con una red de académicos y equipos de investigación y desarrollo en las regiones que estamos si somos empresas, con requisitos o solicitudes de propuestas. Identificamos tecnologías y encontramos oportunidades. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos muy próximos a lanzar, estamos esperando lanzar en el primer cuarto de 2023, ese es nuestro roadmap. Ya tenemos una lista de miles de interesados y si ingresan a nuestro portal web sigoto.com van a encontrar el landing page y el formulario de registro para que apenas lancemos, ustedes como investigadores puedan ingresar a la plataforma y usarla. Si tienen algún tipo de interés, si quieren más información, si están buscando algún partner o socio en la industria, no duden en escribirnos al correo team
dam@cigoto.co, o en Twitter nos pueden encontrar también en cigoto_co. Muchísimas gracias por el espacio. Si hay dudas, pues abrimos el espacio a la solución de dudas.